Buenas a todos. Vamos a seguir con ya la antepenúltima segmento de lo que estábamos hablando, que era inicio de cada órgano. Y el que nos toca hoy, básicamente, vamos a ver el conjunto que es el intestino, ¿ok? Resulta que Hipócrates, el padre de la medicina, dijo alguna vez que todas las enfermedades comienzan con el intestino. Y hace más de 2000 años, lo correcto. Porque, ¿qué influencia hay entre el intestino y las alergias, enfermedades desafiantes o enfermedades autoinmunes? Es uno de los órganos más largos, no más grande en sentido de tamaño de superficie, sino más largo. Se componen de lo que es esófago, si vemos la cavidad bucal, esófago, estómago, el intestino delgado que se divide en el duodeno, el yeyuno y el ilión, y el intestino grueso que se divide en los diferentes colon, que sería colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide y recto final, ¿ok? Esas son las divisiones que tenemos básicamente en el intestino. Ahorita veces muchos dicen, mierda, me duele la barriga, señalan acá, es un dolor intestinal, porque el estómago como tal, o me duele el estómago, estaría por encima o un poco por debajo, debajo del diafragma. ¿Listo? Debajo del diafragma, muy por encima de lo que es el intestino. Ahora, es el único órgano de nuestro cuerpo que puede manejar una amplia variedad de bacterias. Y es lógico porque la mayoría de alimentos o todo lo que ingerimos debería estar directamente regulándose aquí. O sea, toda la mayoría de bacterias que tenemos y el control bacteriano lo regula el intestino. Es como si fuera un reino aparte. O sea, el intestino es un reino aislado de todo lo que es nuestro cuerpo. Porque la gran cantidad de bacterias que maneja aquí es como si fuera su población. Dato curioso, es conocido como el segundo cerebro. ¿Por qué? Por la gran cantidad de neuronas que tiene. Y son neuronas para controlar los movimientos peristálgicos, ¿listo? O todos los movimientos intestinales que tenemos. Y también se agrega una de las moléculas más importantes, un neurotransmisor más importante, que es la serotonina. Y el intestino produce el 95% de esto. ¿Ok? Ahora, la serotonina es un neurotransmisor que actúa en el sistema nervioso central y el cerebro es el segundo órgano que tiene más, ¿ok? Porque es que el principal es el intestino. Esto es el neurotransmisor que utiliza para su comunicación. Dato curioso, a veces el intestino es tan fundamental y las bacterias son tan fundamental e interactúan tanto con nosotros que a veces decimos, oye, de la nada se me antojó, no sé, una manzana, se me antojó un dulce, una fruta, y es porque cuando tú sientes un antojo de la nada es porque cierta bacteria en tu cuerpo necesita ese alimento porque sabe que ese alimento le da los nutrientes necesarios. Ejemplo, necesito glucosa y una vitamina, ¿ok? Y yo sé que eso me lo da una manzana. Si en mi cuerpo de casualidad tengo una deficiencia de manzana, por ejemplo, la bacteria al saber que esos dos nutrientes vienen de este alimento, envía una señal directamente al cerebro para saber que necesitamos comer manzana porque necesitamos estos dos nutrientes de aquí. Esa es la referencia. Por ejemplo, una mujer cuando está en estado gestacional se le antojan muchos alimentos diferentes porque necesita todos los nutrientes necesarios para que su niño también, como es construcción de un cuerpo nuevo, tiene que tener todos los nutrientes necesarios. Bien. Esta red permite controlar los movimientos, básicamente hablamos de todas las neuronas que se encuentran acá, para digerir y absorber alimentos. Es el órgano que es más independiente, básicamente ya hablamos que es su propio reino, y controla la inmunidad. Y esto es lo más importante, control de inmunidad. Esto es lo que nos vamos a enfocar hoy, control de inmunidad. Bien, hablaremos un poco del sistema inmune. El sistema inmune básicamente es el sistema que se encarga de proteger mi cuerpo, protege el cuerpo, es la barrera protectora. El sistema inmune tiene ciertos grupos de apoyo. Por ejemplo, la primera barrera protectora, lo que divide el medio externo y el medio interno, sería la piel. ¿Listo? Esta es la única manera de que las bacterias o los microbios que estén afuera no logren entrar. Mi piel. ¿Ok? Mi piel es la principal capa. Ahora, ¿cuál es la única diferencia? Que la piel tiene una abertura, que serían la boca y el ano. ¿Listo? También los conductos auditivos, pero bueno, por la boca es que entran los alimentos. Y por ende estoy permitiendo la entrada del medio externo. Por ende es que el intestino es la segunda zona de regulación.
de regulación. ¿Ok? Una falla en nuestro sistema inmune puede provocar ya sea alergias, como lo vemos acá. Alergia podemos mezclar asma, enfermedades reumáticas, enfermedades autoinmunes también, etcétera. Ahora, veremos cómo básicamente se comportan las bacterias y cómo funciona básicamente el intestino y su relación con el sistema inmune. ¿Listo? Empecemos. Ok. Cuando hablamos que es básicamente un órgano largo, es porque este es más o menos un promedio de 8,5 metros de largo el intestino delgado. Ahora, él cuenta con vellosidades. ¿Listo? Esas vellosidades le permiten tener una mayor superficie. En la endoscopia, vamos a ver acá. Las vellosidades le permiten al intestino tener una mayor superficie. Ejemplo, ¿qué superficie? Si yo, por ejemplo, quiero en mi mano, esta va a ser mi mano, meter esta hoja de papel, ¿yo qué hago? La doblo. La doblo tantas veces que tenga un espacio tan pequeño para poder tenerlo en mi mano, un área pequeña. Pero cuando yo doblo ese papel, es una superficie completamente grande, donde puedo escribir mucha información. Y aquí la doblo, está la información compactada. Así es el intestino. Tiene tantas vellosidades para que cuando yo desdoble esas vellosidades, quede una superficie, una línea suficientemente larga para permitir una mayor absorción de la sustancia que nosotros vamos a consumir. ¿Ok? Las bacterias, muchos cuando escuchamos la palabra bacteria se asustan. Hay gente que mierda, todo tiene bacterias. Pues sí, todo tiene bacterias. Eso hay que tener en cuenta que todo nuestro cuerpo prácticamente es bacteria. Ahora, estas bacterias consumen estos nutrientes que se encargan básicamente de dividirlos. Por ejemplo, entre un nutriente que yo normalmente no podría digerirlo, pero la bacteria me permite partirlo en partes más pequeñas para que entre a mi cuerpo. Un ejemplo de esto, los pacientes que son intolerantes a la lactosa. Hay una bacteria que tiene una enzima que es la lactasa. Cuando entra la lactasa la divide, son moléculas más pequeñas y yo puedo absorber directamente los lácteos. En caso de que yo no tenga esa cantidad de bacterias y por ende tampoco tenga esa enzima, la lactosa como tal me produce inflamación porque es un alimento que me estoy consumiendo y por ende se está fermentando. Y esa fermentación es lo que me produce a ese paciente intolerante a la lactosa que tiene algunas diarreas, algunos gases cuando consumen algo, etc. ¿Listo? Ahora, el intestino le da una libertad a ellos para que crezcan mediante el establecimiento de los alimentos específicos. Ejemplo, si tengo una bacteria que consume manzanas, pero yo no estoy consumiendo manzanas, pues no voy a tener muchas de ellas, por ende van a fallecer, porque no le estoy dando el nutriente necesario y por ende van a proliferar otras bacterias del nutriente que esté dando. Ejemplo, yo estoy acostumbrado a comer muchas grasas y pocas frutas. Las bacterias que van a proliferar son las bacterias que consumen alimentos a base de mucha grasa. Es un ejemplo, hay bacterias para todo. Hay una bacteria que no solamente consume grasa, sino que también consume azúcares, etcétera. Pero es como para tener una idea de que son a veces específicas, a veces la falta de algún alimento me puede impedir que una de estas pueda proliferar y puede que sea una bacteria que me permita o me ayuda a mis defensas o que me ayude básicamente a mi control homeostático. Algunas bacterias que ya vamos a ver me permiten ayudar a controlar el peso. Básicamente, como va a ser una bacteria que entra en un alimento, por ejemplo, un tipo de grasa, y ella dice, no, esto no lo vamos a digerir porque ya tenemos suficiente y la botamos. Listo, es una bacteria que se encarga de impedir que entre mucha grasa en nuestro cuerpo y por ende nos aumente el peso. Entonces, es una bacteria que muchos quisieran tener, la dirán, mierda, esa bacteria sería bacano tener bastante de esa cantidad para no engordarnos y sería óptimo, ya que básicamente una sola bacteria nos reduce el peso. Ya hablamos de las vellosidades y aquí tenemos un pequeño esquema. Dentro de cada vellosidad se encuentran células inmunes, células de defensa. Listo, cada vellosidad tiene una célula de defensa. Hay que tener en cuenta eso. Se cree que existen alrededor de 2 trillones de células inmunes en nuestro cuerpo y solamente el intestino tiene el 70% de todas ellas. O sea, de todo el cuerpo, el intestino ya tiene el 70%. El otro 30% se divide en toda la parte circundante del cuerpo externo. O sea, todos los demás órganos se parten en este 30%. El intestino ya compone el 70%. ¿Por qué esa gran cantidad en el intestino? Pues básicamente cualquier alimento que nosotros vamos a ingerir y tenga alguna bacteria
algo extraño que me pueda causar daño, ellos se encargan de eliminarlo antes de que entre al cuerpo. ¿Listo? ¿Cómo lo hacen? Bien, vamos a ver que acá que tenemos la microbiosidad. Y en la microbiosidad se detecta que hay una bacteria. ¿Ok? La célula de defensa tiene una transformación, ya vamos a hablar específicamente de cómo se llama la transformación, se transforma en célula de defensa activa. Esa célula de defensa activa envía una molécula mensajera y el mensaje básicamente es que nos están atacando. Ese mensaje lo toma otra célula de defensa y se transforma, y esa transformación envía más moléculas y es un círculo vicioso. Este mensaje, el mensajero llega a la pared intestinal y libera la primera capa de defensa, que es un agente antibacteriano. Libera ese gas y si ese gas puede limitar las bacterias, pues ya aquí se calman. Si no, pues esta directamente entraría en conflicto. Pero ya tenemos un primer ataque, que es un gas que empieza a debilitar las bacterias o a erradicarlas directamente. Es un agente antibacteriano. ¿Ok? Pero aún así, puede que en ese mismo ataque dañemos bacterias buenas, por así decirlo. Por ende, es importante después de una enfermedad o un ataque, volver a nuestra conducta alimentaria lo más óptima posible y dar alimentos lo más amplio posible de nutrientes para que podamos recuperar nuestra capacidad bacteriana que teníamos inicialmente, que pudimos haber perdido por consumo de antibióticos o directamente el mismo cuerpo atacando. Hay una zona que se descubrió en el intestino, que son las que estaban áreas lisas. Esa área lisa es un centro de entrenamiento para las células de defensa y cómo funciona. Bien, hay una célula que mediante sus dendritas empieza a capturar las bacterias y dice, bueno, esta bacteria es buena, sí, esta bacteria es buena, así que no ataques, es una aliada. Y así se las enseña a cada uno de ellos, que esa bacteria que está aquí, por ejemplo, es una bacteria de frutas, que le gustan las frutas, entonces no la podemos atacar porque necesitamos los nutrientes de la fruta, necesitamos la fructosa. Pero este de aquí, este de aquí es un enemigo. Lo recolecta y dice, mierda, tenemos enemigos en el cuerpo, se transforma y empieza el ataque. ¿Listo? Esas células inmunes entrenadas ya van al torrente sanguíneo. En caso dado vuelvan a encontrar esa bacteria que se haya pasado o haya entrado, ya sea por una cortada o algo externo, ya él la sabe detectar. Ejemplo, mucha granja, pero porque hay muchas, está el 70% del intestino y el 30% afuera. O sea, si me corto puede que entre una bacteria. Sí, pero digamos que lo óptimo sería no estar cortándonos a cada rato, pero comemos más de lo que nos estamos cortando. Ejemplo, yo como 3 veces al día y no me corto todos los días. Casos de casos. Ya. Al ingerir alimentos, pues yo con las manos sucias, algo siempre estoy ingiriendo pequeña cantidad de bacterias. En caso tal, yo me corte y esta bacteria que yo un día me la comí con las manos sucias, bacteria X, entra aquí, ya mi cuerpo está entrenado porque ya la vio en el intestino, que es más fácil atacarla acá y va a generar menos problemas. Por eso es que tengo mayor cantidad en el intestino, porque lo más común, lo más óptimo es que yo esté alimentándome y no esté cortándome a cada rato. ¿Ok? Así que ya sabemos que básicamente hace más cosas sola, más que solamente defecar, o sea, tiene otras funciones importantes. Dato curioso, investigaciones acerca de primates descubrieron que básicamente tenemos la misma composición de ADN bacteriano desde hace más de 15 millones de años. O sea, tenemos las mismas bacterias la mayoría de primates. Como dato curioso. Ahora, ¿qué pasa cuando el sistema inmune está fuera de control? ¿Qué pasa cuando él está fuera de control? Bueno, vamos a empezar con el caso de Natasha Cortes. Ella desarrolló una enfermedad desconocida que reacciona alérgicamente a todo. Sus lágrimas, imagínense llorar y que su cuerpo tenga una reacción alérgica. Se irrite, se le tapen las vías respiratorias, el sudor, el polvo. Cualquiera de estas puede desatar una alergia intensa. No una alergia moderada, es una pequeña picazón, no, es una alergia intensa. La alimentación de ella es tan controlada que lo máximo que puede comer es un poco de brócoli, papas y un puñado de otros alimentos. O sea, su alimentación tiene que ser controlada porque el cuerpo reacciona enseguida como si fuera un agente invasor. Todo su sistema inmune está fuera de control y libera sustancias que dañan las células sanas. O sea, el sistema inmune está atacando a la loca y ese ataque produce caos a células sanas. Por eso es que el sistema inmune debe estar controlado.
toma más de 25 pastillas al día y aún así no mantiene el control de los ataques. O sea, es como las pastillas solamente son para bajar un poquito, pero no las detiene. ¿Ok? Se hizo una prueba bacteriana que básicamente es una prueba cropológica de las heces o caca, si se entiende mejor, y se determinó que tenía dos grupos de bacterias bajas, el grupo Clostridium y el grupo Lactobacillus. Y vamos a analizar esto. Bien, vamos a otro caso. En Japón, esta no es la foto de la muchacha, Osaki, nos tenemos foto de ella, básicamente desarrolló lo que es esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué pasó con el caso de Mayuzaki? Hace 4 años desarrolló de repente una esclerosis múltiple, ella tenía unos 30 y pico de años, entonces a los 30 años desarrolló esclerosis múltiple. Las células de defensa se confundieron y empezaron a atacar básicamente el cerebro, como si el cerebro fuera su enemigo. Se descubrió que también tenía deficiencia del grupo Clostridium, del grupo Lactobacillus. Recuerden este que lo vamos a mencionar ahora. Ambas con células inmunes descontroladas, una causándole alergias en todo el cuerpo y una atacando directamente el cerebro. Pero son células de defensa descontroladas. Bien. Existen muchos tipos de bacterias. Voy a dejar esto en breve. ¿Recuerdan las que regulaban el peso? Su nombre son bacteroides. Estas son las células de defensa que dicen, bueno, ya tenemos muchos nutrientes, vamos a dejar de comer porque esos nutrientes no son necesarios adentro e impiden que yo suba de peso. Las Clostridium en bajas cantidades pueden causar interrupciones en el sistema inmune, pero ¿cómo lo hacen? O sea, porque este grupo de bacterias tiene tanta relación con el sistema inmune. Y vamos a descubrir que el señor Sakaguchi descubrió una nueva célula inmune, que es la célula T reguladora. Y se producen, ¿adivinen dónde? En el intestino. Las células T reguladoras se producen en el intestino. Y la palabra regulador es lo importante. Regular. ¿Cómo funciona? Imagina una célula inmune atacando, mandando mensajes para atacar. La célula T reguladora libera una sustancia que apaga las células inmunes que están fuera de control. ¿Recuerdan cuando hablamos de músculo? Que hablamos de la interleucina 6, en una que le dice al cuerpo básicamente no ataques. Es una de las células que regulan el sistema inmune. Otra, mucho más potente, es la célula T reguladora. Y es tan potente que literal su nombre está hecho para eso, regular. ¿Listo? La célula T reguladora. ¿Qué hace la célula T reguladora? Libera una molécula que directamente apaga a la célula que está fuera del control. La apaga, la hace en su modo inerte. ¿Listo? O su modo pasivo, su versión pasiva. Ahora, ¿por qué Clostridium tiene que ver? Resulta que la bacteria Clostridium, antes relacionada con disfunciones de las células inmunes, son la clave para que son clave para todo lo que pasa en el intestino. Por ejemplo, tenemos la mucosa intestinal y tenemos varios alimentos. Ejemplo, ¿cómo funciona ahí? Si me entra un alimento y yo necesito que esos nutrientes entren en el cuerpo, no necesito atacarlo. Envía un mensajero y cada una envía un mensajero a otra para decirle, hey, es un alimento, esto es bueno. Ese alimento que están consumiendo necesitamos que esos nutrientes entren, no hay necesidad de atacarlo, porque estos alimentos ya los consumimos. Apenas entra el alimento, básicamente llega a las microbicidades que le dice a la célula inmune que se transforme en célula T reguladora. Ejemplo, la célula inmune es una célula base. Dependiendo de la molécula que llegue, esta se transforma en algo que necesita. Si le llega una molécula de ataque, esta ataca. Pero si le llega una molécula que controle, se transforma en una célula T reguladora que regula las demás células de defensa. Eso es un ciclo vicioso. O sea, dependiendo de lo que le llegue, el mensaje que le llegue, él actúa. Ejemplo, son policías. La célula inmune es un policía. Si un policía le dice un mensaje que, hey, están robando en tal lado, el mensaje que están robando, él se prepara para atacar. Pero si le llega un mensaje, hey, estamos en un simulacro, no necesariamente tiene que atacar, él se relaja. Es la misma célula que se puede transformar en una célula activa
o una célula reguladora. ¿Listo? Y esa célula reguladora viaja a todo el cuerpo y se encarga de buscar las células que están fuera del control o que están descontroladas. Este es el sistema de mando del sistema inmune, que es el intestino. Y básicamente él se encarga de regular las defensas, ¿ok? Es importante que las bacterias también tienen su propio intercambio de mensajeros. Y esta es una manera fundamental. Recuerden que dijimos que el cuerpo siempre manda moléculas, pero aquí hablamos de moléculas que las mandan directamente a las bacterias. Y eso amplió grandemente lo que sabemos del cuerpo, porque ahora entendemos que no solamente el mismo órgano envía moléculas, sino unas bacterias externas pueden enviar una molécula que actúa en nuestro sistema de defensa. Algo que tenemos interno actúa en nuestro sistema de defensa. Y es un tipo de bacteria que adivinen cómo funcionan. Ya la vamos a ver. De los contridium hay más de 100 tipos, pero solo 17 específicamente pueden formar células T reguladoras. Ahora, esto es lo nuevo. Se están probando las cepas para poder trabajar en medicamentos para ayudar a las personas que tienen enfermedades autoinmunes. Y esto es el futuro. Una sola bacteria que podamos aislar el comunicador y ese comunicador inyectarlo al paciente que tenga una respuesta autoinmune y poder regular el sistema de defensa, sería increíble. Limitaríamos o eliminaríamos la mayoría de enfermedades autoinmunes. Es algo que se está trabajando. ¿Listo? Y ahora, como hoy en día muchas enfermedades están aumentando, debemos aprovechar que nuestro mismo cuerpo puede regularlas. ¿Listo? Esto es como fundamental. Ten en cuenta que con estos videos lo acabo de saber lo maravilloso que es el cuerpo en pequeños segmentos cortos, pero saber que el cuerpo se encarga básicamente de todo. Y tiene moléculas que hacen prácticamente lo que necesitamos. Ahora vamos a ver un templo y pasa algo curioso. En este templo, básicamente cada día su entrenamiento comienza a las 4 de la mañana y son más de 60 jóvenes de unos 20 años con diferentes patologías y están confinados 100 días en los terrenos del templo. ¿Ok? ¿Recuerdan la película Doctor Strange? Donde él sufre un accidente y le envían a un templo porque dicen que las personas que van ahí se sanan. Esa referencia se sacó de los templos cuando iban personas con diferentes enfermedades allá y se sanaban. Y muchas eran enfermedades tipo de cánceres, tipo de esclerosis, muchos tipos de enfermedades, una amplia cantidad de enfermedades. Incluso pacientes que generaban trauma craneoencefálico también se acercaban allá. Pero ¿qué pasó allá? Muchos comentan de los jóvenes estos que sus síntomas han mejorado después de los 20 días de esto, y entonces se sacó prueba de heces de ellos para determinar por qué era que estaba mejorando, si hay un cambio en sus bacterias. El experto Masahari hizo lo siguiente. Él revisó los resultados porque era un experto básicamente en bacterias y descubrió algo común, que el grupo Clostridium en todos ellos estaba aumentado. Por ende, tenía un control de las enfermedades que tenía, porque su sistema inmune no empezaba a atacar a la loca, era un poquito más eficiente. ¿Ok? Recuerde que el Clostridium básicamente impide que las células ataquen cosas que no deberían atacar. Más adelante, cuando hablemos de inmunología, se habla porque es bastante grande la especificidad del sistema inmune. Dato curioso, el sistema inmune es el segundo sistema más grande del cuerpo humano. Primero es el sistema nervioso. ¿Ok? Resulta que allá se dieron cuenta que la comida que manejaban en el templo era este tipo de comida. Este es el nombre de los alimentos que consumen y básicamente tiene una alta cantidad de fibra dietética. ¿Listo? Y esto es lo que consume el Clostridium, por ende hay mayor cantidad. Ahora, miren cómo funciona, cómo la alimentación influye en nuestro sistema de defensa. Tenemos dos tipos de ratones. ¿Listo? Este ratón y este ratón. Ambos tienen la misma cantidad de Clostridium, pero resulta que a uno se le dio una dieta alta en fibra y a otro se le dio una dieta baja en fibra. Al darnos cuenta, quién tenía mejores células reguladoras era este, porque la comida con alta cantidad de fibra permanecía o aumentaba la proliferación de Clostridium, mientras que la dieta baja en fibra disminuía la proliferación de Clostridium, porque ellas se alimentan de fibra. Y cuando hay menos fibras, pues menos se reproducen porque no tienen casi alimento. Por ende, la alimentación es tan fundamental para regular nuestro sistema de defensa que básicamente la alimentación no es todo. Y por ende, cuando vimos el caso al comienzo, vimos que consumía brócoli y ciertos alimentos específicos que tienen una cantidad moderada de fibra. ¿Ok?
Ya por eso a ella también se le modifica un poquito la alimentación. Ahora, miren lo curioso. Japón es el país con las personas que tienen el mejor sistema inmune. Y vamos a hablar otros países sobre lo que consumen normalmente. ¿Por qué creen que tendría un mejor sistema inmune? Básicamente ya sabemos, es por la alimentación. Y es muy diferente a la alimentación que se encuentra en otros países. Muy diferente. Por ende, otros países nos están ganando, o Japón específicamente nos está ganando porque su dieta es alta en fibra y tienen casi todos los nutrientes. Son platos pequeños y cada uno con todo lo que el cuerpo necesita. Normalmente nosotros creemos que con una hamburguesa, dicen, le sacamos el pan, la carne, todo, ya tenemos todos los nutrientes. No, esto es lo que en realidad necesitamos, todos los nutrientes de la manera más óptima posible y no con procesados altos. Ahora, ya sabemos que la alimentación es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día. Dato curioso, hay más personas obesas que personas eh, desnutridas y es algo que sorprende demasiado. Y en ensayos clínicos, específicamente en esclerosis múltiple, se ha tratado de regular la molécula mensajera. Recuerden lo que estamos hablando, ya hay tratamientos de poder regularlo. Se le ha administrado el polvo blanco que contiene moléculas mensajeras artificialmente que producen células T reguladoras y esta sustancia suprimió los ataques descontrolados de muchas enfermedades autoinmunes, mejorando así la rehabilitación. 9 de cada 11 pacientes de los que se ha probado ha reaccionado de la manera más óptima posible. O sea, tenemos una prevalencia suficientemente elevada. Ahora, una de las primeras capas de defensa que tenemos en el cuerpo básicamente es, primero, parto por canal vaginal, quien da la primera recubierta de bacterias y han aumentado hoy en día lo que son las cesáreas, pero es recomendable si se puede que sea parto natural, porque es importante que el bebé tenga la primera capa de bacterias que da el canal vaginal. Usted dirá, ¿tengo bacterias o hay bacterias en el canal vaginal? Pues claro, para eso ustedes dicen que hay que tener un pH regulado porque tienen que tener el pH para mantener las bacterias en su zona íntima lo más estable posible y que no se saturen. Ahora, el primer tipo de bacterias que crecen rápidamente en el intestino del bebé es la bacteria bifido. La bacteria bifido básicamente que se nutre de un ingrediente de la leche materna y desde ahí el intestino selecciona las bacterias importantes. O sea, esta bacteria es la fundamental, está hecha solamente para digerir lo que consumen de parte de la leche materna. Hay muchas madres que prefieren darle, no sé, al tipo de marcas de concentrado para los bebés o alimentos procesados para los bebés, dándose cuenta que, es que la leche materna es la principal fuente de defensa para un niño, porque por esta bacteria que tenemos puede escoger y diferir entre todas las bacterias eh, que nos vamos a estar enfrentando. Dato curioso, nuestra primera capa de defensa es igual a de nuestra madre por cierto tiempo, luego nosotros vamos escogiendo nuestras propias células de defensa. ¿Listo? Espero que les haya gustado. Pueden darle like y suscribirse. Y solamente nos quedaría cerebro. Y con eso ya abarcaríamos como el inicio general de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Es un resumen. Faltan muchos órganos, pero por ahí como los más importantes. Para cuando hablemos de fisiología ya tengamos una abrebocas. ¿Listo? Que pasen buenas noches.